Hola, bienvenido al canal Crea Dinero. Hoy les traemos este podcast sobre una charla de Robert Kiyosaki en español acerca de la educación financiera. Presta atención porque se hablan de muchas cosas importantes. Empecemos. Quiero comentarles un hecho verídico, que fue lo que a mí me tocó vivir cuando no tenía un mentor y cómo mi vida cambió gracias a una buena decisión. Yo tenía una empresa de logística y en aquel entonces tenía 33 años de edad y estaba estancado en mi negocio. Me sentía preocupado porque mi negocio no prosperaba. Tenía mucho trabajo, pero no prosperaba. Y ocasionalmente me encontraba con amigos que había dejado de ver después de tiempo y varios de ellos se encontraban en una situación mejor que yo. Y siempre me preguntaba, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Qué capacidades necesito adquirir para poder salir adelante? Un día eran como las 3 de la mañana y yo estaba sentado en la sala de mi casa, pensando en una salida a un estancamiento en el que me encontraba. Y mi mujer me dice, ¿qué haces aquí? No, le digo, estoy pensando. Al día siguiente, ella, cuando va a visitar a un cliente, encuentra en su casa el libro Padre Rico, Padre Pobre. Luego fue a la librería, me lo regaló. Yo usualmente para leer un libro me tomaba entre 1 y 2 años, si acaso lo terminaba, porque normalmente me aburría y me desconectaba de la lectura. Pero en este caso fue diferente porque el libro me lo devoré en 5 días. Era la primera vez que terminaba tan rápidamente un libro, me lo devoré. Y lo empecé a leer por segunda vez y por esas coincidencias me llegó un flyer a mi casa de una primera conferencia, primer seminario que daba Robert Kiyosaki allá por 1998 en Phoenix, Arizona. Así que, sin pensarlo 2 veces, me subí a un avión y fui al evento. Fue una cosa realmente extraordinaria. El primer día casi no pude dormir de la emoción. Primero que nada había entendido todo porque la forma de explicar de Robert era magistral, muy simple, con gráficos, y lograba yo comprender cómo ese conocimiento lo podía conectar con mi negocio. Así que los 12 días restantes fueron igual de emocionantes, una gran experiencia, y conocí además a sus advisors, consejeros, que dominaba cada uno de ellos su tema, como el área legal, Ken McElroy, que era el que le veía todas las inversiones en bienes raíces, Glenn Singer, que era un advisor para construir equipos ganadores, y así sucesivamente sus diferentes advisors. De manera que fue un fin de semana espectacular. A los 4 meses que hubo otro evento regresé y volví a regresar, pero con una gran diferencia. Con ese conocimiento comencé a mejorar mis capacidades y a traer mejores oportunidades a mi vida. Por ejemplo, yo alquilaba un warehouse, una bodega, un almacén para mi negocio de logística. Pero gracias a lo que aprendí con Robert y sus advisors, entendí que podía hacerme de deuda buena y adquirir una bodega que fuera de mi propiedad. Así que creé otra empresa que en este caso era dedicada a los bienes raíces, y esa empresa le alquilaba la bodega a mi negocio de logística. O sea que haciendo lo mismo, pero con una visión diferente, logré tener 2 empresas.
una de logística y otra que era la dueña del inmueble que se lo alquilaba en la logística. Y así fui aprendiendo, y en cada uno de los seminarios yo llegaba con mucho hambre, hambre de prosperidad, hambre de salir adelante. No quería ser mediocre. Y eso fue lo que reconoció Robert Kiyosaki y surgió una gran amistad personal y profesional entre nosotros. Me di cuenta que antes yo estaba solamente ocupado en las actividades propias de mi negocio que me consumían el tiempo, pero en ningún momento tenía idea de lo que era verdaderamente construir un activo, o que mis malos hábitos, esos gastos innecesarios, eran parte de un pasivo que estaban manteniéndome estancado. Disculpa por interrumpir, pero quería decirte que si te está gustando, estás invitado a suscribirte al canal activando la campanita para no perderte más contenido como este. No conocía el lenguaje del dinero y gracias a esta educación financiera fue que al cabo de cierto tiempo me hice financieramente libre. Ese cierto tiempo fue un periodo de 7 años, de 7 a 10 años aproximadamente, porque para mí todo eso era nuevo. Siempre tuve el espíritu de emprendedor, pero no tenía educación financiera. Trabajaba por dinero, pero no sabía cómo poner el dinero a trabajar para mí. Ahí surgió el gran salto, gracias a ese libro de Padre Rico, Padre Pobre, que fue la conexión entre Robert Kiyosaki y yo. Siempre acudí como un estudiante y siempre hacía preguntas, por eso que Robert ya fácilmente reconocía mi rostro, y fue así que terminamos siendo amigos y ya llevo con él 21 años. Hemos recorrido juntos Latinoamérica, hemos visitado diferentes países, pero lo más importante que les quiero transmitir es la importancia de elegir un buen mentor, porque a veces se nos presenta en el mercado, se nos presentan personas que lo que tienen es conocimiento teórico que nos quieren transmitir bajo la modalidad de coaching o como se llame, pero no tienen la experiencia de dentro del negocio. Lo que lo hace diferente a Robert, y es lo que marcó la diferencia en mí, es que él te enseña cada concepto desde dentro de la experiencia, no por un examen académico que él ha dado, sino porque realmente ha hecho ese negocio y te lo transmite. Y fue así que yo pude duplicar y hacerme de bienes raíces, de propiedades, construir diferentes tipos de negocios, activos digitales, hacer eventos internacionales, pero lo que marcó la diferencia es tener un mentor que te lleva de la mano. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley y ahí estuve con mi amigo Miguel Casillas y tuve la oportunidad de visitar empresas como Facebook, Google, Apple, y lo que tenían en común denominador estas y otras grandes empresas es de que todos los CEO cuentan con un mentor que los va guiando. La importancia es muy grande porque se ahorra tiempo y dinero. Mucho tiempo y mucho dinero por errores que innecesariamente uno comete por el camino. Siempre los vamos a cometer. Y es así que nos convertimos en personas más inteligentes,
pero de lo que se trata también es de evitar que esos problemas nos vayan a llevar a la quiebra. Y por eso es que estas compañías tan importantes que tienen un CEO que cuenta con el apoyo de un mentor. Ahora, la clave no está en tener un mentor solamente, sino tener un verdadero mentor. He ahí la diferencia. ¿Y quién es un verdadero mentor? Un maestro que te enseña aquello que practica todos los días. Por ejemplo, Robert me enseñó que para comprar propiedades, para poder tener conocimiento de lo que es el mundo de los bienes raíces, primero tenía que estudiar, analizar los números de 100 propiedades. No ir a visitarlas, sino analizar los números, ingresos, egresos, flujo de efectivo. Luego de analizar esas 100 propiedades, seleccionar 10. ¿Cuáles son las 10 que tienen los mejores números, el mejor rendimiento para la velocidad del dinero? La velocidad del dinero es qué tan rápido retorna a ti y te produce ganancia. Y de esas 10 propiedades, seleccionar 3 y poner oferta en una. O sea, de las 10, pones oferta en 3 y finalmente compras una. Imagínense qué es lo que pasa en el proceso mental de una persona que ha analizado 100 propiedades. Cómo crece tu IQ, tu inteligencia financiera es exponencial. Y gracias a eso es que uno logra un gran rendimiento, porque ha aprendido a diferenciar una mala inversión de una buena. Desafortunadamente, una gran mayoría de personas compra la primera propiedad que visita, o peor aún, le pide consejo al vendedor. Y el vendedor, lógicamente, tiene el interés de que tú compres la propiedad. Entonces, esto de tener un mentor fue lo que me hizo dar el salto en mi vida. No es fácil encontrarlo, eso es una realidad, pero sí es posible. Y de preferencia, tiene que ser una persona que esté en el lado derecho del cuadrante, es decir, que sea financieramente libre, porque esas personas ya han cometido muchos errores, tienen un equipo alrededor que les ha permitido obtener esa libertad financiera y nos van a ahorrar mucho tiempo en llegar de la situación en que nos encontramos a lo que queremos lograr. Esa distancia que nos separa son las capacidades que necesitamos adquirir para atraer mejores oportunidades que nos permitan multiplicar nuestros ingresos. De manera que es altamente recomendable tener un verdadero mentor, un verdadero maestro que te enseña aquello que practica todos los días. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en los podcasts de la comunidad de Rich Dad Latino. Vamos a invitar a influencers top, pero no top por lo que dicen, sino por lo que han logrado, por sus resultados. Vamos a tener la oportunidad de estar con Robert, con sus advisors, de tener diferentes personalidades, sobre todo del mundo hispano, para compartir este conocimiento que nos permite educarnos, entretenernos y educarnos a la vez, porque es divertido todo este mundo del emprendimiento cuando uno está rodeado de las personas correctas. Cuesta mucho trabajo salir adelante, cuesta mucho trabajo lograr la libertad financiera, pero vale la pena, vale la pena. Y hubo en mi caso un hecho, entre comillas, traumático, porque
Y yo recuerdo que mi padre dedicó los mejores años de su vida a un banco del Estado. Y luego de que se jubiló, su poder adquisitivo fue decayendo porque su sueldo era en soles y había inflación y devaluación. Cuando mi padre se retiró, eran como $2,000 que ganaba. Y cuando cumplió 80 años, su sueldo se había reducido, su pensión de retiro se había reducido a $150 mensuales. Eso fue muy duro, muy penoso, sobre todo porque a mi padre le dio el Alzheimer y esa enfermedad costaba entre $1,500 a $2,000, cosa que los hermanos, la familia, gastos que nos encargamos de sufragar. Pero ¿qué hubiera sido de él si no tenía esa familia? Hubiera sido una situación muy penosa, muy dramática. Y eso es lo que nos pasa a muchos latinos. Me parte el alma ver que somos gente trabajadora y que cuando ya han pasado nuestros mejores años de productividad, en muchos casos tenemos una pensión de retiro miserable, porque no nos hemos preocupado de tener nuestros propios activos para no depender de una pensión o controlada por el Estado o que esté afectada por la devaluación o por las fluctuaciones de los mercados internacionales. No hay como tener sus propios activos que te produzcan el rendimiento para tener una vejez digna, tranquila, disfrutar de tantos años de vida dedicados al trabajo. Cuando ya uno se retira, tiene derecho a disfrutar del esfuerzo de toda una vida. Pero en muchos casos eso no sucede por nuestra falta de educación financiera. Y es ahí donde los invito a que tomen conciencia. Ahora mismo, debido a la pandemia, prácticamente todos los gobiernos han emitido una gran cantidad de dinero sin ningún respaldo, lo cual genera inflación. Y tener el dinero guardado en el banco o bajo el colchón, como decimos, no es un buen plan porque cada día que pasa pierde valor. Entonces es necesario convertir ese dinero en activos que pongan a trabajar es el dinero a favor de nosotros, no en contra nuestra. Y eso es lo que vamos a compartir en nuestro podcast con los invitados que vamos a tener para que puedas multiplicar tus ingresos, para que puedas tener un buen estilo de vida, no solamente tú, sino tu familia también. Y ahí va una invitación para que compartan esto con su familia, como lo hago yo aquí en el seno de mi hogar, porque mi esposa y mis hijas tienen educación financiera y eso las convierte en mujeres independientes, en mujeres libres que no dependen de una pareja. De manera que muchas veces hay grandes disputas en las familias por una herencia, simplemente porque no saben crear dinero y están esperanzados en que recibir una herencia y surge una pelea familiar que desune. Es muy diferente a tener hijos que estén bien educados y que puedan multiplicar lo que nosotros hemos construido a lo largo de la vida, en vez de estar esperando que fallezcan los familiares cercanos para recibir una herencia. El asunto es multiplicarla en vida, disfrutar con tranquilidad y sobre todo con la certeza de que vamos a llegar donde queremos. Y eso requiere de mucha práctica, entrenar tu cerebro. Ese proceso que compartió conmigo Robert Kiyosaki es mi misión, la misión de Visa Latino,
elevar el bienestar financiero de los hispanos. De manera que este y todos los podcasts que vienen van en esa dirección, donde esperamos contribuir con tu libertad. Porque recuerda, el dinero es un instrumento para obtener la libertad. No seamos víctimas de la economía, de las circunstancias, de los cambios continuos. Seamos los héroes de nuestra historia.